La cabra en el columpio. Me llamo Aarón López y soy de Piedras Negras, Coahuila. Fui a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Acuña. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo hasta las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños. Luego de armar las casas de campaña, unos primos se pusieron a preparar la carne y junto con otro primo fuimos a buscar la leña de la parte trasera de la casa. Estábamos buscando la leña mi primo y yo, y me llamaron la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado, formando una cruz. Se la mostré a mi primo, y justo cuando él sacó otros pedazos de leña, salió una figura más. La diferencia era que esta estaba hecha con ramas más chicas, y se me figuraba un muñeco como los de vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de ignorar aquello un poco y le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápido y tranquila. Sin notarlo, nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí, platicando, hasta que dentro de la plática empezaron a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasaban en estos lugares en la noche, y que lo peor era que nadie se daba cuenta. El mayor de todos mis primos que estaba ahí contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas y luego por llanto para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y dormí solo con un primo y los otros 3 se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche. Tuve que levantarme a orinar. No me puse los lentes, solo salí. Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné a un lado. Se podía escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras, sonidos típicos de aquel lugar. Así terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. Sentí un terrible horror cuando a lo lejos, en un columpio, vi algo sentado. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos. Caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir, de nuevo escuché el sonido de una cabra. Pero no era común. Era un sonido de una cabra sufriendo, gritando de dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta. Pues yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Estaba una cabra justo donde oriné. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra comenzó a caminar, no hacia mí, sino rumbo al área de juegos. Al ser el único que se movía, la vi y de la nada empezó a correr, haciendo ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada, se levantó y corrió en 2 patas. Se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar, como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa. Los 2 estábamos ahí atónitos, viendo a una cabra arriba de un columpio, ahora mientras se reía. Nunca nos miró. No volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras 2 del columpio. No aguanté y vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó de un columpio
y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo y él ya estaba esperándome en la puerta, con una carabina de postas, temblando, pálido al igual que yo. Fue cuando la voz llorosa y cortada dijo algo que me congeló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos juntos adentro. Ya ahí, solo se podía escuchar el rechinar del columpio y a una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo que vimos eso no podíamos hacerlo. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo, tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba. Dijo que nada, que solo era el miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien. Me interrumpió diciendo: la otra noche tocaron la puerta. Cosa rara en un rancho, si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como así, cuando tienes como 4 portones para poder llegar y todos cerrados. Tocaron la puerta y gritaron: Pancho, Panchito, ábreme, ábreme que hace mucho frío. Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011 y la verdad, desde que sucedió eso, no he vuelto a ir a ese lugar y ni pienso hacerlo. Solo de acordarme, y ahora que lo escribo, no me saco esa imagen de una cabra en un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, gritando. No saben cómo se sentía esa situación. Era mucho miedo. Es algo que nunca voy a olvidar. Aquella cabra, sentada en el columpio. El perro que habla. La primera vez que escuché el llanto humano provenir del perro de mi tío, supe que algo estaba terriblemente mal. No era un ladrido común, sino un lamento desgarrador, como si un alma en pena estuviera atrapada en el cuerpo del animal. Aquel perro negro, con sus ojos penetrantes y su presencia inquietante, había llegado al pueblo sin aviso, y con él una ola de terror. Vivíamos en un pequeño pueblo, donde todos se conocían y las noches eran tan silenciosas que cualquier ruido se amplificaba, volviéndose casi ensordecedor. El perro apareció de la nada. Parecía inofensivo, pero pronto se convirtió en una fuente de pesadillas. Cada noche, justo cuando el pueblo caía en lo más profundo de los silencios, el perro comenzaba a llorar. No era un llanto normal, era un llanto humano, desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo profundamente. Mi tío, un hombre de corazón fuerte, intentó ignorarlo al principio, pero noche tras noche el llanto se hacía más perturbador. Finalmente, mi tío decidió que era suficiente. Una noche, después de otro episodio de llantos, me dijo que lo acompañara. Vamos a deshacernos de ese perro, dijo con una voz firme. Lo subimos al viejo carro y comenzamos a conducir hacia las afueras del pueblo. La noche era oscura y la única luz provenía de los faros del auto. El perro estaba en el asiento trasero, quieto, observándonos a través del retrovisor. A mitad del camino, algo que jamás podré borrar de mi mente sucedió. El perro comenzó a hablar. Su voz era baja y susurrante, pero demasiado clara. No importa cuánto lo intenten,
dijo. Siempre regresaré. El miedo se apoderó de nosotros. Mi tío aceleró, intentando llegar lo más lejos posible. Llegamos a un bosque denso, donde finalmente nos detuvimos. Mi tío bajó del carro y dejó ahí al perro, pero no podía dejar de temblar. Mientras nos alejábamos, pude ver por el espejo retrovisor que el perro nos observaba, con una mirada que parecía prometer su regreso. Regresamos a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. A la mañana siguiente, el perro no estaba en el bosque. Estaba de vuelta en nuestra puerta, mirándonos con esos ojos oscuros y profundos. Su llanto humano nunca cesó. Mi tío y yo jamás hablamos de aquella noche, pero ambos sabíamos que lo que habíamos vivido era real. El perro sigue ahí, y su llanto sigue resonando en el silencio del pueblo. El gato de la cuna. Nunca olvidaré la primera noche que mi bebé fue arrancado de su cuna. La puerta estaba cerrada, las ventanas aseguradas, y sin embargo, al amanecer, lo encontré en el suelo llorando. Fue entonces cuando lo vi. Un gato enorme, más grande de lo normal, observándome con ojos que parecían comprender demasiado. Desde el momento en que mi bebé nació, el gato apareció en nuestro vecindario. No era un gato cualquiera, era más grande de lo normal y tenía una mirada intensa que me inquietaba. Desde el primer día, siempre estaba al lado de la cuna del bebé. Pensé que solo era un animal curioso, pero pronto noté algo extraño. Cada mañana, el bebé amanecía en el suelo, lejos de la cuna, como si alguien lo hubiera movido. Las noches en las que el gato estaba presente, se escuchaban pasos en la azotea, como si alguien corriera frenéticamente sobre el techo. Cerré la ventana y las puertas del cuarto del bebé, decidida a mantener al gato afuera. Esa noche, los quejidos comenzaron. No eran simples maullidos, sino lamentos desgarradores, como los de una mujer en dolor. Me estremecí al escucharlos, resonando a través de las paredes de la casa. Acompañado de los quejidos, una voz susurrante decía: «Abre la puerta». Decidí tomar medidas drásticas. Puse agua bendita en todas las entradas de la casa, ventanas, puertas, cualquier posible acceso. Esa noche, el gato apareció, pero no pudo acercarse. Desde el otro lado de la ventana, sus ojos brillaban con una furia que nunca había visto antes. Los quejidos continuaron, pero cada vez eran más débiles, hasta que finalmente cesaron. El gato nunca más se acercó a nuestra casa. El bebé ya no amanecía en el suelo, y los pasos en la azotea desaparecieron. Aunque el gato se fue, la sensación de su presencia nunca me abandonó. A veces, en noches de luna llena, juro que escucho un leve lamento en la distancia, acompañado por la voz susurrante, recordándome del gato que nunca fue realmente un gato.